No hay separación entre cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio. Como ya es costumbre, comenzamos esta conversación a través de un ejercicio, de una meditación. Esto es una meditación budista, como les digo, en todos los episodios. Así que vamos a sentarnos cómodos, con la espalda recta, en una silla o en un cojín. Nos enfocamos en el aire que entra y sale por nuestra nariz. Dejamos pasar sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de arco iris. La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio como una lámpara. Emanamos esta luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades. Poco a poco, la luz se va contrayendo y va volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo. Se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente. Nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece otra vez frente a nosotros, perfecto y puro. Deseamos que las buenas impresiones que se generaron beneficien a todos y traigan felicidad. Bienvenidos al episodio número 8 de Los Astros Susurran. En el episodio pasado dije que era el 5 y me parece que era el 6 o algo así. Pero ustedes saben, cosas que pasan por acá. ¿Cómo están, familia? Hoy empezando la semanita
Les agradezco muchísimo a todos los que me envían mensajitos a través de mis redes sociales, @lidacao, @losastrosusurran en Instagram y de la misma manera en Facebook y en Twitter. Les agradezco muchísimo por escuchar este podcast. Ciertamente no he tenido mucho tiempo para darle toda la promoción que quiero y que merece, porque yo considero que la información que estamos aquí compartiendo sería muy importante si la aprovecháramos en nuestra vida y si conociéramos sobre todo esto que yo estoy tratando de desentrañar poco a poco. Bueno, como es costumbre, a los inicios de semana, aquí estoy para hablarles de la astrología o de la energía disponible de la semana del 17 al 21 de febrero. Recordarles que por hablarles de los eventos de la semana, esto no significa que estos sean los únicos o los que ya hemos hablado en las semanas anteriores pierdan relevancia o no estén todavía a nivel energético, disponible. No, esto viene a complementar toda esta información. Por ejemplo, vamos a recordar que aún estamos bajo la influencia, por decirlo de alguna manera, de la luna nueva en Acuario, que ocurrió justo la semana pasada. Es decir, vamos a tratar de recordar esa listica de intenciones, los que la hicieron. Vamos a tratar de recordarla y tenerla aquí presente, porque yo creo que sobre lo que vamos a hablar esta semana tiene estrecha relación con las semanas anteriores, desde que comenzamos el podcast, pero también con la energía que hay, o que hay desde, o que hubo, desde finales de diciembre, cuando comenzó a gestarse todo esto en Acuario. Entonces, no se trata de que cuando empiece una semana vayamos a olvidar la energía anterior, sino que sintamos todo esto como un proceso, no hacer un borrón y cuenta nueva de lo que acá compartimos. Entonces, les comentaba episodios atrás que me van a escuchar muchísimo hablar sobre toda la energía que engloba el signo de Acuario, precisamente por toda esta acumulación energética que ha habido y que va a ir habiendo, indistintamente allí. Quiero comenzar con un ejemplo práctico de algo que han vivenciado unos amigos para que ustedes puedan comprender mejor sobre lo que vamos a hablar en estos días. Yo tengo una pareja de amigos que se fueron a vivir a finales del año pasado a Austria, porque la compañía de él le ofreció un trabajo. Entonces, ellos se mudaron, imagínense. Ya ellos eran emigrantes acá en los Estados Unidos y tuvieron que hacer una segunda inmigración con todo lo que eso implica. Llegar a un país nuevo, a otro continente, donde hay otra cultura, otro contexto, otro idioma, y enfrentarse a todo eso en plena crisis pandémica. Ubíquense, plena crisis pandémica, fin de año, a un contexto totalmente diferente, pero que representaba una buena oportunidad evolutiva en términos profesionales para todos, ¿no? Entonces, ellos estuvieron en todo este proceso de adaptación a este lugar, a la escuela de la niña. Imagínense todo esto ahora virtual y a las actividades de la niña. Y ella me comentaba que no sabían qué hacer al principio porque no coincidían en horario. Ella no había encontrado al principio trabajo, luego encontró uno, pero era de noche y él trabajaba de día, o sea que no tenían, casi ni se veían y les costaba trabajo planificarse con los horarios de la niña, hasta que se decidieron y vieron que todo era cuestión de ponerse de acuerdo, de coordinar. Entonces, esto ahora parece fácil, pero vamos a ver por qué es que le quiero comentar todo esto y compartir esta experiencia de estas amistades. Por ejemplo, ellos llegaron a la conclusión que lo mejor sería que ella atendiera a la niña en las mañanas con el homeschool y en la tarde papá la llevaba a la natación y se encargaba de ella de las labores de la casa, de su comida, mientras ella estuviese trabajando. Y en las mañanas, pues, entonces lo hacía ella, ¿no? Pero, como les decía, esto parece muy fácil. Bueno, pero ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Por eso es que yo les decía, pónganse en contexto, ¿no? Porque la bruma y este cambio rotundo no los dejaba pensar ni planificarse, ponerse de acuerdo
Esa claridad que normalmente nosotros tenemos en cosas que aparentemente son tan simples, ellos estaban como que, bueno, pero ¿ahora qué hacemos? No, ella primero no encontraba trabajo, luego encontró, entonces era esta situación, que no podía atender a las cosas de la niña en la mañana. Bueno, ¿por qué yo les quiero poner este ejemplo ilustrativo? Que esto no quiere decir que vaya a pasar algo, que nos vayamos a mudar o que vamos a tener un cambio así abrupto, ¿no? Pero quiero que comprendan que a mi amiga, por ejemplo, cuando miramos los tránsitos y su carta, todo lo que está pasando en Acuario le cae en la zona del trabajo, la rutina, el cuerpo. Y inmediatamente me estaba acordando de cuando les dije que si conocen su carta natal, miraran dónde le está cayendo todo esto en Acuario, ¿no? Esta semana va a haber un aspecto que yo les quiero comentar, del cual hablaremos un poco más adelante, pero recuerdan cuando yo les decía que muchos de los planetas en Acuario estaban en un aspecto que se llama cuadratura y esta energía iba a mantenerse por todo este tiempo y que requería un movimiento, un esfuerzo extra, que no bastaba con apreciarlo todo mentalmente, que esto requería este paso más allá. ¿Recuerdan cuando en el episodio pasado les decía aprender motores? Bueno, vamos a tener esto bien presente. ¿Qué quiere decir esto? Esta semana, el 17 de febrero, esta cuadratura entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro se perfecciona. Van a haber tres cuadraturas este año entre estos planetas en estos signos. Esta va a ser la primera, el 17 de febrero, justo antes de un día, o sea, justo antes del día en que el Sol entra en el signo de Piscis. Entonces, durante estas semanas, final de año y mes de enero, principios de febrero, podemos haber estado lidiando con la necesidad de incorporar lo diferente. Nos damos cuenta que necesitamos un cambio, necesitamos un cambio de espacio, una libertad en determinada área, o a lo mejor no es que nos hemos dado cuenta, sino que nos ha sucedido ya directamente el cambio. Se nos ha movido el territorio, el piso, hay cosas que nos han cambiado y no han estado en nuestras manos. Entonces, esta semana, esa energía que yo les decía, que a lo mejor hemos estado lidiando con lo diferente, con que nos hayan pasado este tipo de cosas, que nos han movilizado un área, bueno, esta semana esta energía llega a un pico. Pero es un pico de comprensión, como mi amiga, que recién comienza a entender cómo manejar ese cambio en esta área de la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería también comentarles para que comprendan de qué se trata la energía de esta semana. Tengo una amiga que es músico y estudió música, tiene una carrera impecable como músico. Y debido a la situación de la pandemia, a partir del año pasado no pudo trabajar más en esa área en que ella se sentía cómoda y estable, lo que estudió, lo que ha hecho toda su vida. Entonces hace meses, por primera vez en su vida, ha tenido que trabajar en algo diferente. Y al principio, por supuesto, estaba en este proceso de adaptación a lo nuevo. Pero gracias a todo eso, descubrió una nueva pasión creativa, en este caso con la fotografía, ¿no? Y que si no hubiera sido porque ella se atrevió y dio ese paso a hacerlo diferente, ella no hubiese descubierto, que podía vibrar en otros horizontes y que a lo mejor ella necesitaba arriesgarse y necesitaba hacer lo diferente. Entonces, si antes nos sentíamos a lo mejor estables y seguros con una profesión donde llevo años trabajando, en la casa donde llevo mucho tiempo viviendo, ahora esta energía nos invita a movilizarnos y a movernos hacia lo distinto, hacia lo diferente, hacia tomar ese riesgo que a lo mejor anteriormente no habíamos considerado. Entonces, los invito a pensar en qué sector debemos o sentimos que debemos correr ese riesgo. ¿Dónde nos da un miedo avanzar un paso más, pero que sabemos que debemos hacer algo diferente? ¿Cómo nos pensamos o desde dónde nos pensamos diferente? Yo les hablaba, creo que cuando la luna llena en Leo, les hablaba un poco de esto.
Y les recordaba en el episodio anterior que voy a estar cayendo sobre todos estos temas una y otra vez porque este año es mucho de hacerlo diferente y de cómo nos movemos a hacerlo diferente. ¿Cómo se puede a lo mejor traducir estas energías? Que nos pasen este tipo de situaciones que nos muevan el piso. Este va a ser un año para resignificar constantemente nuestro contexto, nuestros cambios, para dinamizarnos, para movernos. Entonces, este año está marcado por estos aspectos que yo les decía y será mucho de cambiar nuestra vieja idea de comodidad o de seguridad, de apostar por lo diferente. Yo creo que nuestras potencialidades, todo lo que podemos dar, se van a evidenciar a través de lo nuevo, de lo creativo, desplegando toda la creatividad que podemos expandir. Entonces, decía que sería muy bueno ver estos riesgos y tener presente la manera de ver la libertad. ¿Cómo nosotros vemos la libertad? Y ustedes dirán, Lida, pero la libertad, ¿en qué sentido? Bueno, en todos los sentidos. Creo que se trata de nuevas ideas que tienen que ver con el compromiso de sembrar esas semillas con vistas a futuro, de también, a veces nuestra mente racional quiere ver soluciones ya, pero esto se trata de ver la vida como un proceso y ver todos estos cambios y todo de lo que estamos hablando anteriormente como un proceso. No necesariamente va a pasar ahora, y si por casualidad, porque la energía está como para eso, no suceden cosas abruptas, cosas que de momento debemos tomar una decisión, cambiar, pues verlo como parte de ese proceso. Y saber que tiene un tiempo, porque de lo que estamos hablando es de Saturno, que es Cronos, que es el dios del tiempo, donde necesitamos hacer un trabajo extra en nuestra carta, pero que también tiene que ver con nuestra relación con la autoridad, con el padre, con aquello que vemos como figura de autoridad. Entonces, va a ser, yo creo, este tiempo de mucho rescatar cosas anteriores, pero darle un nuevo significado. Creo que este año vamos a estar resignificando todo el tiempo. Por eso les decía que sería muy bueno ver las nuevas ideas y ver el cambio como nuestras potencialidades expandidas o reflejadas ahí. Entonces, hablaba durante episodios anteriores de darnos cuenta de esos flashazos que nos mostraban la luz de ese cambio, ¿no? Porque precisamente el sol está involucrado en toda esta acumulación, de toda esta acumulación energética en Acuario, pero ahora el día 18 el sol entra en Piscis. Así que felicidades a todos los piscianos, a todos los que cumplen años este día. Piscis es el mes cabalístico de Adar. Se dice que es el mes de la alegría. Está relacionado con la médula espinal y con la columna vertebral, de manera que de manera que esta sostiene de la misma manera que esta sostiene todo el cuerpo, también la energía pisciana equilibra todo el año. Es decir, que durante este mes tenemos la posibilidad de revelar todas las cosas de los meses anteriores. Es que como este año, como este mes, es como el final del ciclo lunar, es el último mes astrológico, es el mes de Piscis, donde todo ya se disuelve, donde hay una empatía total y una conexión con el todo. De todas maneras, en los episodios que estamos haciendo los viernes, cuando lleguemos al signo de Piscis, podrán comprender un poco mejor la energía. Ahora no quiero profundizar ahí, pero me parece importante decirles más o menos algunas de las características que puede mostrar esta época pisciana que viene, la temporada pisciana. Entonces, como les decía que este era el último mes astrológico, yo pensando en que la pandemia acá en Occidente comenzó hace un año. ¿No recuerdan todo esto de la cuarentena? Aproximadamente hace un año que fue que empezó. Entonces yo quería comentarles que es buen momento para recapitular todo lo vivido. De la misma manera que el mes de Adar, el mes de Piscis para los cabalistas contienen toda la energía de los meses anteriores y es donde todo se disuelve y donde todo está para que manejemos esa empatía. Ellos decían también que ese era el mes de que los peces
salían a los ríos. Es el último mes del invierno también. Y se representa con 2 peces. Bueno, hay muchísimas más explicaciones, pero desde el punto de vista cabalístico es un pez que está conectado con la materia y el otro con el espíritu. Es como que ya en el signo de Piscis hay esa imbricación y esa conciencia de todo lo que podemos generar. Entonces, creo que es un buen momento para recapitular, como yo les decía, todo lo vivido, pero para conectarnos también con la abundancia desde esta nueva normalidad, entre comillas. O sea, ver lo creativo que se ha desplegado y todas estas nuevas posibilidades que se han abierto con todo lo que ha cambiado el mundo. Entonces, creo que es buena época para plantar nuevas bases, sobre todo en el terreno que se nos ha movido. Pensar con altruismo, con empatía, como yo les dije, en lo social, comenzar a vernos desde un grupo y a contemplar la importancia que tiene que nos impliquemos en el desarrollo de nuestras comunidades. ¿Qué nos dejó la pandemia? ¿Y en qué punto estamos ahora? ¿Hacia dónde dirigir nuestra creatividad? Es buen momento para darnos un día de descanso o para tomar un fin de semana alejados de todo nuestro contexto, del trabajo, descansando, poniendo nuestra mente en reposo para poder pensar todas estas cosas desde un espacio de tranquilidad. Ya hablaremos más sobre esta energía pisciana. Pero otra cosa que les quería comentar antes de terminar es que Mercurio arranca directo esta semana, el día 20. Lo cual es un indicador de que podremos comunicar y materializar y pensar y dialogar una mejor manera de concretar todo lo que debemos hacer. Mercurio no es que ya se pone directo, sino él se queda en el mismo grado aproximadamente 3 días. Es decir, que yo les recomiendo que empiecen si deben firmar algún contrato o concretar alguna acción, tal vez mudarse, que lo hagan después del día 23, que ya Mercurio sale de ese periodo de estacionario y empieza directo paulatinamente. Así que si necesitabas mudarte, si necesitabas hacer un cambio, si necesitabas mover algún tipo de cosa o situación, puedes empezar ya luego el 23 con estas ejecuciones y comenzar a ver desde la perspectiva mental y ya basado en todo este proceso que hemos hecho las semanas anteriores, cómo vamos a hacer. Y bueno, nada, suscríbanse a podcast, gracias por escucharme. Hay un episodio sobre Tauro y es buenísimo que vayan a verlo. Es el episodio anterior porque vamos a ver toda esta cuadratura entre los planetas en Acuario con Urano en Tauro, con los planetas que están en Tauro, Marte en Tauro, Lilith en Tauro. Es decir, yo les recomiendo para que puedan entender lo que vamos a hablar de aquí en adelante, que vayan y escuchen los episodios donde hacemos este recorrido por el mandala zodiacal. Tenemos primero una introducción, un breve acercamiento a lo que es el mandala zodiacal. Luego comenzamos con el signo de Aries y ahora el episodio pasado ha sido sobre Tauro. Así que vayan, escúchenlo. Recuerden que no tienen que ser del signo o tener algo importante en ese signo, sino siempre es bueno comprender la energía de cada signo porque nosotros manifestamos esa energía en determinadas situaciones y determinados momentos en la vida. Recuerden que tenemos todos los signos y todos los planetas. Así que les mando un abrazo grande. No olvides suscribirte a podcast. Nos puedes escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube y en Facebook. Les mando un abrazo y como siempre, quédate conmigo para escuchar lo que los astros susurran.